Uno de los temas que hay que abordar es el de Ana Gabriela Guevara, que es considerada la más corrupta del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a México Elige. Y hay que buscar, mi querido Gunter, a Ana Gabriela Guevara, a ver si nos concede unos minutos, una entrevista para hablar sin censura. Bueno, y es que también con el diputado tenemos que hablar de los empresarios que están financiando campañas golpistas. Siguen las reacciones al artículo publicado, al reportaje publicado por Álvaro Delgado en la revista Proceso, que exhibe a Claudio X González como el líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, con dinero de traficantes de influencias. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha revelado también los nombres de sus donantes extranjeros. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que recibe recursos de más de 1,050 donantes nacionales y extranjeros y afirmó que entre las organizaciones del exterior que la apoyan destacan la Confederación Suiza, la Ford Foundation, la MacArthur Foundation, la National Endowment for Democracy, la US Aid from the American People, entre otras. Aseguraron que ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia vigentes y rechaza que opere en la opacidad, asegurando que los datos de los donantes están en poder de las autoridades hacendarias, quienes también están obligadas a guardar la secrecía de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Por cierto, el periodista Carlos Fernández Vega, en su columna México S.A. del diario La Jornada, señala que el presidente López Obrador detalló una lista de empresarios divulgada por la revista Proceso, bajo la firma del periodista Álvaro Delgado, que financian las campañas golpistas en contra de su gobierno, afirmando que no hay ninguna novedad en los nombres que en ella aparecen, pues son los que se beneficiaron y mucho del régimen neoliberal con privatizaciones, evasión, se beneficiaron pues de condonación y devolución de impuestos, negocios a modo, con todo con cargo al erario, etcétera, 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 e impusieron a los 6 gerentes que en ese periodo ocuparon los pinos disfrazados de presidentes. Dice que son los varones que se hincharon con dinero de la nación y que ahora se retuercen y se niegan a dejar privilegios, los de siempre pues, pero ahora en el segmento perdedor. Por cierto, cuando la pandemia dijo presente, todos los mencionados lloraron amargamente porque decían, no tenemos dinero para pagar los salarios de nuestros trabajadores, pero resulta que sí cuentan con él y de forma abundante para financiar campañas golpistas, dice el periodista Carlos Fernández Vega. El periodista del semanario Proceso, le decía Álvaro Delgado, asegura en entrevista a la revista Sin embargo MX, que el empresario Claudio X González recibe millones de pesos en donaciones deducibles de impuestos para sus organizaciones y fundaciones filantrópicas. Dice que aparte de la falta de transparencia y rendición de cuentas, personajes como él cada vez actúan más en política y resuelven hacerlo sin gastar dinero de sus bolsillos. Afirma que un caso ejemplar de esa situación es lo que sucede con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que recibe financiamiento de empresas que donan a través de sus fundaciones y estos donativos los hacen deducibles de impuestos, por lo que en los hechos los mexicanos estamos financiando con recursos públicos, con recursos de todos, sus incursiones en la política. En ese sentido, y mire qué profundo y duro esto, en ese sentido explica que es importante que el gobierno de México haga una revisión puntual del esquema de donativos de organizaciones, fundaciones y de los proyectos que financian, para que verifiquen que efectivamente estén al corriente de sus obligaciones fiscales y que no utilicen las figuras de donatarias autorizadas como negocio y como corrupción empresarial, porque triangulan recursos entre diversos organismos y en efecto tienen dinero para pagarse altos sueldos y no pagan un solo centavo de impuestos, como lo hacemos la mayoría de los contribuyentes. Claudio X González es el jefe de la oposición, dice precisamente Álvaro Delgado en su columna Historia de lo Inmediato del diario El Heraldo de México. Señala que con Claudio X González como jefe máximo y principal estratega y el odio al presidente Andrés Manuel López Obrador como eje articulador, los partidos, organizaciones y personajes de la oposición están por materializar lo que ningún político había logrado,
una estrategia electoral común para tratar de derrotar a Morena y a sus aliados en las elecciones de julio próximo. Asegura que hoy 10 de noviembre habrá una convención nacional ciudadana que es distinta al Congreso Nacional Ciudadano de Gilberto Lozano, aunque con idénticos propósitos para la reactivación en los hechos del PRIAN, la alianza de ambos partidos con los residuos del PRD, denominada por el excandidato presidencial panista Gabriel Cuadri como un tumor, todos unidos contra Morena. Dice que el objetivo unitario no es una novedad, porque la idea fue planteada públicamente en julio por un grupo de personajes de la política, la academia y los medios, encabezados por los historiadores Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, pero sí es insólita la disposición a concretarlo, sobre todo con la inclusión del PRI y sus voluminosos expedientes de corrupción. Bueno, pues ahí está toda la información que estamos siguiendo para ustedes. Voy a saludar en estos momentos mientras